Conhece esta escala? Já ouviu falar? Ou então se calhar tem na sua clínica, mas nunca utilizou? Pois bem, a Vita está a comemorar o 25º aniversário do lançamento da escala 3D Master. E hoje em dia questões como valor, saturação, matiz ainda causam algumas dúvidas. Vamos tirá-las todas e vamos ver como foi a evolução da toma de cor. Em 1998 era lançada a escala 3D Master. Essa escala 3D Master revolucionou novamente a forma como nós fazemos uma toma de cor. E eu digo novamente porque nós não podemos esquecer que em 1956 era lançada a escala que nós todos utilizamos e todas as clínicas têm pelo menos uma. E estou a falar da escala clássica. Enquanto a escala clássica é dividida em tonalidades cromáticas, em que temos A, B, C e D, a escala 3D Master é dividida em grupos de valor, saturação e matiz. Podemos considerar que o valor é a quantidade de vida ou de branco ou claro que um dente pode ter. A saturação é a quantidade ou intensidade da cor que um dente pode ter. A matiz é a quantidade de amarelo ou de vermelho que um dente pode ter. Portanto, temos três dimensões, mas apenas uma escolha correta. E este sistema não é apenas utilizado na dentária. Apesar de ser um sistema antigo, é bastante utilizado na indústria. Mas vamos ver cronologicamente como foi a evolução da toma de cor. Em 1924, eram lançadas as primeiras pesquisas científicas resultando nas primeiras guias de cor. Em 1956, era lançada a primeira escala de cores Vita, a Vita Clássica A1 a D4. Em 1998, foi a introdução do sistema 3D Master. Em 2004, foi lançado o primeiro Easy Shade. Em 2007, o lançamento da escala Vita Bleach Guide 3D Master. Em 2008, Vita Easy Shade Compact. Em 2008, também Vita Linear Guide 3D Master. Em 2013, Vita Easy Shade Advance 4.0. E em 2015, o Vita Easy Shade 5. Sendo que agora, este ano, foi lançado o Vita Easy Shade Lite. O Vita Easy Shade Lite é uma versão mais simples do Vita Easy Shade 5. Permite-nos fazer uma toma de cor com mais facilidade e com mais simplicidade. Para realmente conhecermos o trabalho que está por trás do conceito das escalas Vita, nada melhor do que convidarmos um especialista de topo para nos responder a algumas questões. Estou a falar de Daniel Müller. Daniel Müller é um especialista com longos anos na escala Vita e é um profissional de excelência na toma de cor. Foi ele que eu tive o privilégio de conhecer quando visitei a fábrica da Vita em Bad Säckingen. É aquela pessoa que nos mostrou o processo todo, desde a seleção da pedra de feldspato até ao controle final de produto. E sendo também uma pessoa excepcional, tínhamos de o convidar a responder algumas questões sobre estes 25 anos da escala 3D Master. Então, Daniel, obrigado por estares aqui connosco, obrigado por teres aceito este desafio a responder aqui algumas perguntas. Em primeiro lugar, queria saber se estás bem, se está tudo bem contigo. Já não nos vemos desde novembro, foi quando eu estive aí na Vita, em Bad Säckingen. Obrigado mais uma vez. E em primeiro lugar queria que te apresentasses, que falasses um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso na Vita, e depois logo passaremos para a parte das perguntas. Obrigado, Daniel. Obrigado, gracias. Mira, sí, yo soy Daniel Müller y yo llevo aquí en Vita unos 7 años y estoy normalmente integrado aquí como, digamos, instructor de cursos internacionales, especialmente de habla española, es decir, tanto para algunos grupos de la península ibérica, que incluye España y Portugal. Pero sobre todo también muchos países latinos, es decir, de Latinoamérica, tanto desde norte como México, como puede ser Costa Rica, Colombia, bajando hasta abajo a Chile, Argentina, Uruguay. Entonces esas son las zonas así, incluso Brasil un poco que he estado también. Pois. Ahí aprendí un poco a comprender el portugués.
Ya, bueno, esto fue realmente una casualidad. Yo soy técnico dental, soy maestro protésico dental, como dicen allá en España, y estuve trabajando y, a ver, estudié primero incluso en Ecuador la carrera de protésico dental, ahí era mecánico dental en los años 90, y luego me fui a Alemania, ya que soy medio alemán y medio español, pues entonces Ah, estuve en... Sí, 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 eso facilita bastante las cosas. Regresé a Alemania para estudiarlo otra vez en un lapso de tiempo más corto. Estuve unos años trabajando aquí en el sur de Alemania y luego me saqué la maestría. Con la maestría me fui a España, estuve en Valencia, en la zona de Valencia, Alicante, Valencia, por ahí, por esta sí, zona, sí, sí. y estuve trabajando también en total 8 años allí, donde ya más bien, digamos, técnicamente me desarrollé en la lengua española y lo que viene de la parte laboratorio o en el área dental, mejoré bastante mis conocimientos y regresé otra vez a Alemania y llevo ahora también otra vez 8 años aquí en Alemania, de los cuales 2 años estuve en Frankfurt, en el centro Ah, de Alemania, hasta que me enteré de que había un puesto vacante aquí en Bad Säckingen, de la Casa Vita, que estaban buscando un instructor internacional o digamos un técnico dental que sepa hablar alemán, inglés y español. El español era bastante importante y el sí, alemán sí, sí, sí. también, pero el inglés también. Entonces yo, Todos, todos. sí, sí, era todo perfecto. Empecé aquí entonces hace 6 o 7 años y la verdad es que me sentí integrado directamente. Como acabas de decir, es una empresa familiar ya en cuarta generación. Entonces, uno se siente muy a gusto aquí trabajando con los compañeros. Se puede decir que hay una jerarquía muy plana, con lo cual permite hablar realmente directamente y comunicarse con investigación y desarrollo, con lo que son los product manager y directamente con mi jefe, que nos facilita mucho mejor la comunicación. Sí, sí. Y la verdad es que da gusto trabajar aquí, da gusto también el hecho de poder viajar. Bad Säckingen es un pueblo muy pequeño, Muy eso hay que pequeño. Sí, reconocerlo. sí, sí, sí. Son 17.000 habitantes, pero aún parece más pequeño que eso. Pero el gusto lo tengo también por poder viajar y entonces me sacia un poco el espacio que necesito para ampliar un poco más el horizonte, digamos. Sí, o sea, una cosa se puede decir que en lo que es la importancia de color ha aumentado significativamente en los últimos 25 años debido al progreso de los materiales y la sensación, la sensibilidad que tiene cada vez más el protésico y el dentista, y no solamente ellos dos, sobre todo los pacientes que nos llegan también con unas exigencias que son mucho más estéticas. Entonces, Ujú. ahí en ese sentido, sí, el color ha sido muy importante en los últimos 25 años y gracias a la digitalización del flujo del trabajo, actualmente también cada vez tiene más significancia o significado el tema de los colores. Entonces, como estamos dando un flujo digital cada vez más, sí, como estamos dando más cada vez un flujo digital, pues estamos llegando a un momento que ya no se determina el color, sino que se mide el color. Ujú. Y eso es un paso importante. Entonces, ¿Verdad? el sistema 3D Master nos ha ayudado muchísimo más en ello porque esta es una toma de color, digamos, o una medición de color mucho más basada en lo que son científicamente. Sí, sí, es verdad. Hay que decir que sí que en los mercados clásicos, como lo es incluso Alemania, es un mercado muy clásico. Sí hay cierta resistencia por parte de los odontólogos y los técnicos. Son los clásicos que llevan años y años y años, décadas, tomando el color. Por ejemplo, una 2 y es una 2 y ya simple, no se complican la vida. Y es muy Exato. difícil esa gente cambiarlos de idea, de meterse en un sistema que les parece que tienen que ser unos científicos para comprenderlo. ¿Ok? Entonces,
Entonces esa gente no está realmente interesado en aprender un concepto de 3D Master que en un principio sí que les proporciona ventajas, pero igual son un poco de la vieja generación, ¿no? Exatamente. Entonces, sí que se nota bastante notorio que en los países que están, digamos, los países de desarrollo joven, donde hemos integrado más últimamente en el Uhum. mercado de ellos, ellos tienen mucho mejor aceptancia al sistema 3D Master. É Son verdade. más dinámicos y tienen más facilidad de aceptación en el sistema 3D Master. Sí, o sea, en realidad no es tan complicado. A veces decimos que el tema del 3D Master es científico, es basado científicamente. Muchos odontólogos o estudiantes o protésicos dicen, uy, también demasiado complicado. Si es científico, yo tengo que aplicar también mucha Sim, ciencia en ello y no es tan complicado. Hay una parte también por parte de nosotros de simplificar un poco el tema de la toma de color. Hay sim. que reconocer que tenemos 25 años con el Tooth Guide, que conoces de toda la vida, que tiene 25 años. A este mismo también estamos tratando de hacerle una presencia más atractiva. Próximamente va a salir el Tooth Guide con un lavado de cara que va a ser mucho más sencillo a la hora de tomar el color. Y también lo que se va a hacer, porque lo podemos simplificar aún más, si sabiendo, a ver, solamente hay que comprender lo que es el valor. Si esto sabemos que ese es el primer paso, el Uhum. Linear Guide es el más sencillo. El Pois é. Linear Guide que tienes, por ejemplo, lo que es la guía de primero el de valor, tomas el valor y luego ya eliges el grupo de valor, que solo son 7. Tienes el Linear Guide, que son 6 valores, ¿vale? Una pieza de 6 y luego otra de 7. Entonces, en Uhum. total tienes 7 más 6, son 13 colores de los cuales tienes que elegir. Es más sencillo incluso É que el bastante mais Classical, fácil. porque el Classical, por ejemplo, tiene 16 colores y ya no son 29 como en el guía grande. Entonces, a ver, tenemos que dar de nuestra parte, de parte de Vita también, de hacerlo un poco más fácil Mais para la fácil, gente. sim, 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 sim. Pero sin embargo, te doy toda la razón y lo que estaba diciendo antes, estamos también dando mucho a conocer en lo que son las universidades y Isso en é lo que bom, son las formaciones. isso é bom. También otra parte, creo, también es importante mencionar que eso, mira, lo tengo aquí ahora mismo, lo tengo señalizado aquí, ¿sí? Sim, sim. El QR code, lo he puesto a propósito, este es un enlace directo, lo tengo en español, no lo tengo en portugués, no sé si Não, la não, página não, não há ¿sí? problema. Não Está há en español. problema. Directamente ahí explica en pocas palabras y bastante fácil en nuestra página web cómo funciona el 3D Master, lo que es el clásico, un poco de historia del Classical, 3D Master, pasando por el Easy Shade Ótimo. y el nuevo Easy Shade Lite. Pero de esto vamos a hablar ahora también un poco Sim, más sim, ótimo, ótimo. íntegramente. Isso é bom, é porque a literatura é sempre importante. E eu sei que dentro das escalas, por exemplo, na escala 3D Master, vem uma instrução, vem um papel com uma instrução. Só que entre ler e entender são duas coisas diferentes. E realmente saber que a escala 3D Master, mais do que ter mais opções de cor, tem uma forma de se usar, tem uma forma de se usar, em que começamos pelo valor, depois passamos para a saturação, depois escolhemos a matiz. Essa é a forma correta de utilizar. Não quer dizer que outra forma não esteja, mas é importante nós realmente entendermos a utilizar a escala para realmente conseguirmos colocar em prática o que lá está. Pronto. O sea, absolutamente, totalmente, el Easy Shade facilita completamente lo que es la hora de tomar el color. Estuvimos hablando antes, lo estabas comentando además, sabemos que hay muchos factores ambientales, Ah, sim, sim. incluso personales de cómo tomar el color. Hay que seguir ciertos parámetros a la hora de tomar el color, que todo Exato. esté en su, digamos, en su línea para tomar la perfecta toma de color. Con el Easy Shade realmente tenemos un aparato que emite una luz directamente al diente, mide en profundidad lo que es el color y te lo dice exactamente, te dice tanto el color según como lo quieras, tanto en Classical como en 3D Master. Entre otras funciones que tiene el Easy Shade 5, ahora tenemos el Easy Shade Lite, que es un aparato
un aparato bastante más económico. Estamos hablando de, digamos, menos de la mitad de dinero que costaba el que cuesta el 5, que Ujú. es la toma de color directo en diente natural y te dice tanto el color en 3D Master como el clásico. Y con una función, digamos, de semáforo, es decir, rojo, amarillo y verde, Sí, te sí, dice sí, hacia sí. dónde se inclina más o menos, o si incluso es un valor intermedio, porque eso es lo bueno que se puede hacer también con el Easy Shade o con la toma de color en sí. Con el 3D Master es que podemos tener un color 2M2, por ejemplo, y un É verdade. 3M2, pero igual está intermedio en valor, entonces podemos mezclar los masas en laboratorio y sacar un 2,5M2, por ejemplo. Ok, Esa es una ok. ventaja que también nos indica el Easy Shade. Sí, con la pregunta, el Easy Shade facilita bastante lo que es la hora de tomar el color. Eso es una pregunta también bastante interesante porque realmente los hicimos manualmente toda la vida. Son además siempre de cerámica, o sea, ahí se puede comprobar también fácilmente si las guías, o sea, las muestras son cerámicas, es que entonces sí que son nuestros. Sabemos que hay muchas copias por Exato. ahí en el mundo que no son de Vita, pero pone Vita y pone todo, pero son mucho más baratos, que los puedes comprar por 20 euros É y te verdade. aseguro que no puede ser de Vita si vale 20 euros. Es imposible, Exato. porque Porque as vossas são de cerâmica. nosotros fabricamos por el mismo precio de venta. El coste nuestro es igual que el precio de venta. Nosotros no ganamos ni un céntimo con eso. Es muy caro la producción de momento. Entonces no podemos fabricar por 20 euros una Claro, guía. Eso claro, solamente a claro. modo de información. Los otros que son, se puede comprobar si se fresa un poco por la parte, digamos, por palatino, ves que si es Se é cerâmica. composite, no es de Vita. Entonces, se hacían a mano, es decir, la estratificación era a mano, en moldes, obviamente, pero se hacía a mano. Y esto en los últimos 2 o 3 años se ha ido cambiando a robotización. Ok. Esa robotización nos ayuda también a tener digamos, una tolerancia y un porcentaje de un margen de error mucho más reducidos. Entonces, nuestros guías en sí han mejorado muchísimo más en tolerancia en los últimos 2 o 3 años. Es decir, incluso desde el año pasado que garantizamos, desde el año pasado, todos los productos y los guías Vita están completamente calibrados para tener el mejor resultado. Y el Easy Shade también ha mejorado también muchísimo más en su grado de tolerancia. Es Uhum. decir, hemos ajustado todos los parámetros y todos nuestros productos, incluso los materiales que estamos fabricando, utilizamos el Easy Shade, incluso internamente, para Sim, el control de calidad, porque ya nos da esta confianza que claro, nos claro que da al sim. 100%. É Sí. verdade, é verdade. Efectivamente, sí. Entonces ahora tenemos realmente una línea, digamos, una línea a seguir para mantener una calidad mucho más elevada que en años anteriores. O sea, sí, estamos siguiendo siempre y estamos mejorando siempre también internamente. No nos quedamos descansando sobre algo que hemos creado y ya está. No, el tema de color es algo de lo más importante por lo que existe Vita. Sim. Entonces, esto es algo que nosotros lo llevamos muy, 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 muy adentro. Bien, yo puedo deciros desde luego lo que es el futuro, lo que pensamos hacer es desde luego más comunicación, más formación. Eso es visitando a perdón, a universidades y a colegios de protésicos. Em, También lo que es con el Easy Shade Lite hemos dado ya realmente un producto completamente nuevo. Lo hemos lanzado en febrero de este año, en la Midwinter en Chicago este año y en la IDS en Colonia, IDS, ahora sim. recién. Lo que sí que se va a salir es el nuevo formato del Tooth Guide, que va a salir ahora a mediados de este año, Uhum. que es, digamos, como el que conocemos de De toda la 3D vida, ou da pero clássica? perdón, he dicho Classical, no, el 3D Não, 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 Master, não, não el tinhas Tooth dito. Guide 3D Ah, Master ok, va a salir con un lavado de cara un poco más comprensible. Pero lo que ok. está trabajando también es el Linear Guide, que realmente es el que facilita realmente con demasiada Bastante. explicación a toda la gente. Casi no hace falta explicar tanto del croma y del valor, simplemente hay Uhum. que decirle, mira, usa primero esta guía para Exato. elegir el valor.
o le dices, elige el que está más cercano y luego utilizas la otra guía. Eso es muy sencillo sin tener que complicar a la gente la comprensión del 3D Master. Uhum. Este sí que va a vivir también una facilidad y también lo que queremos hacer es bajar precios de estas guías, porque sabemos que es también un tema de coste, tanto Claro. de producción como en venta, y queremos facilitar eso. Tenemos este nuevo sistema estamos pensando en el nuevo sistema, no, en sistema no, en una nueva presentación del Linear Guide para Sim. facilitar la comunicación y en el futuro también tenemos pensado seguramente también meternos cada vez más y más y más en los escáneres intraorales. Los escáneres intraorales que ya pueden tomar el color, ahí en este caso, por ejemplo, 3Shape de Dinamarca, ellos Uhum. tienen con el intraoral el escáner intraoral, el Trios, creo que se llama, el Trios 5 o algo así. Este es ya es capaz de medir los colores. Este se basa también en el sistema 3D Master. Okay, ellos tienen la comunicación y nos Ok. mencionan también a nosotros como Vita en este sistema de escáner intraoral. Y esto va a ser cada vez más y más. Esto sí Ok. es un Ok. futuro que sí que se va a tener más en el presente. Isso é muito Y interessante. Ou seja, são scanners intraorais já com espectroftómetro incluído. es un poco diferente, tiene un programa diferente, pero sí sí que lo Claro. realizan, ya lo están haciendo, ya lo están aplicando, o sea que esto va a ser cada vez más y más y más hasta que esté bien Interessante. calibrado. Todo este tema también es un tema de Não, já calibración. é. Já há alguns scanners que fazem toma de cor, mas são, se calhar são mais úteis para fazer toma de cor de substrato do que toma de cor de dente final. Portanto, acabam por ser uma ajuda para o laboratório saber a cor do substrato, que muitas vezes não é comunicada, como cor final, até agora os resultados que eu vi, acho que ainda é um percurso que ainda precisa de ser melhorado e se realmente for dominado, acredito que vai fazer bastante sentido. Parabéns, desde 1924 que podemos dar os parabéns à Vita, mas parabéns por estes 25 anos da escala 3D Master. Obrigado, Daniel, obrigado mais uma vez por estares aqui connosco, responderes a estas perguntas. É sempre um gosto enorme ouvir-te e falar um pouco contigo, partilhes um bocadinho de conhecimento connosco. E pronto, esperemos que ou venhas tu a Portugal rapidamente, ou eu também possa aparecer por aí um dia destes aí em Bad Sackingham aí para mais um curso. E obrigado mais uma vez, Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, mucho placer para mí. Espero que sí, que nos volvamos a ver aquí en Bad Säckingen o quizás también en tu país, cuando sea. Ok, Muchas obrigado, gracias. Daniel. Um abraço. Ok, chao. Obrigado. E com esta participação do Daniel terminamos mais um vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido, sigam nas nossas redes e realmente se quiserem mais alguma informação, contactem-nos pelos canais habituais. E já sabem, tirem essa escala 3D Master das vossas gavetas e comecem a utilizá-la.